Buen día, amantes de la sabiduría, bienvenidos al Jardín de la Filosofía y les deseo desde ya un feliz año 2022. El 1 de enero justamente llegamos a los 500 suscriptores, así que estoy contento de compartir este programa con esta comunidad tan numerosa y creciente. En el 2021 se conmemoraron los 100 años de la publicación del Tractatus, la primera obra y única obra filosófica publicada en vida del filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein. Como no llegamos a hacerlo en el 2021, vamos a conmemorar ya en el 2022 los 100 años de la versión inglesa que lleva justamente el título en latín como lo conocemos todos. En la primera parte de este video vamos a ver las circunstancias, el contexto de producción de esta gran obra, y en la segunda parte vamos a ver lógicamente las partes fundamentales de esta obra tan influyente para la filosofía del siglo XX que continúa en el siglo XXI con total vitalidad. Vamos a ver el video. La idea de este fragmento es devolverle la vida al Tractatus, introduciéndonos en la etapa de la biografía del filósofo desde que se vuelca a la filosofía hasta que publica su obra. Un lapso de poco más de una década. Este abordaje no es fortuito, creo que siempre es enriquecedor ver la relación entre un escrito filosófico, su autor y su contexto. Pero eso se refuerza, más que nada, en Wittgenstein, ya que su escrito es su pensar es el corazón de su existencia. Como lo dice su biógrafo Ray Monk, en Wittgenstein podemos intuir la unidad de sus intereses filosóficos y de su vida emocional y espiritual. Ludwig cursó la educación secundaria en una escuela de Linz, al oeste de Viena, donde residía con su familia. Esta escuela era la más técnica y menos académica. Su familia pensaba que correspondía a sus intereses y que tenía talento. El adolescente pensaba exactamente lo contrario. Sus notas fueron regulares y malas, a excepción de las pocas materias humanísticas, y era porque ya en esta época abrigaba inquietudes filosóficas. Había abandonado su fe católica y había leído a Schopenhauer. Además, las obras científicas que leía de adolescente relativas a su aparente futura profesión, la ingeniería mecánica, se centraban más que en física mecánica en la filosofía de la ciencia. Luego de estudiar por poco tiempo ingeniería en Berlín, Wittgenstein fue a Inglaterra, donde se inscribió en el Colegio de Tecnología en Manchester. Allí estudió de 1908 a 1911. A fines de 1910, Wittgenstein registró una invención en la oficina de patentes: mejoras en hélices aplicables para máquinas aéreas. La idea fue repatentada en forma independiente por otro austríaco en 1940. Fue el puntapié para desarrollar el helicóptero. ¿Era Wittgenstein el nuevo Da Vinci? Lo cierto es que nadie hubiera pensado en 1910 que ese muchacho inventor de 21 años fuera potencialmente un gran filósofo. A Ludwig le interesaron más los problemas matemáticos asociados con el desarrollo de la hélice que las cuestiones técnicas. Empezó a discutir regularmente con colegas sobre los fundamentos de las matemáticas y leyó el influyente libro de Bertrand Russell, Los principios de las matemáticas, de 1903, y las leyes básicas de la aritmética, publicados entre 1893 y 1903 también, de Gottlob Frege, considerado este autor el padre de la lógica matemática y de la filosofía analítica, que investigó sobre la filosofía del lenguaje y de las matemáticas. La obsesión de Wittgenstein por los problemas lógico-filosóficos venció finalmente a su interés
por ser ingeniero aeronáutico. A fines del verano de 1911, él estaba en un estado de agitación constante, indescriptible, casi patológico, como lo describen sus biógrafos. Trazó un plan para un libro de filosofía que se había propuesto escribir. Viajó a Alemania para hablar con Frege. Este desechó su proyecto, pero lo alentó a que fuera a Cambridge a estudiar con Bertrand Russell, cosa que concretó pocos meses después, abandonando sus estudios técnicos y abrazando la filosofía. Al conocer a Wittgenstein, Russell pasó de la sorpresa y extrañeza inicial a considerarlo como un castigo y un necio, para finalmente admirarlo y verlo como su sucesor. Así es, un muchacho de 23 años que surgió de la nada se convierte en una promesa de la filosofía en pocos meses. Russell escribió: «Él siente más pasión que yo por la filosofía. Sus avalanchas hacen que las mías parezcan bolas de nieve». Bendición y maldición. Ese fuego, verdadero fuego del filósofo, también iba acompañado de momentos de depresión, desesperación, irritabilidad. Se absorbía con tanta intensidad en sus investigaciones que muchas veces se sintió al borde de la locura. Avancemos un poco hasta 1914. Estando retirado en un pequeño pueblo de Noruega, dedicado fundamentalmente a pensar en lógica, comienza a bosquejar algunas de las proposiciones que aparecerán luego en el Tractatus. Vuelve a Viena para pasar el verano y se desata la Gran Guerra. Como Wittgenstein tenía hernia, se alista igual como voluntario. Lejos de un sentimiento patriótico, veía la guerra como una instancia de transformación. Enfrentarse a la muerte era al mismo tiempo, y paradójicamente, entregarse a la vida. Vivir la guerra era una especie de experiencia cuasi religiosa. Esta búsqueda interior comienza a dar sus frutos. Retoma su pensar y su escritura. Lee a Tolstoy y Nietzsche. Para fines de 1915, de acuerdo a la correspondencia que mantenía con Russell, comienza a darle forma a sus infinitas anotaciones sueltas y correcciones. La primera versión manuscrita, hoy desaparecida, del Tractatus, surge a la luz. Le siguen otras dos versiones manuscritas, al mismo tiempo que la guerra se iba extendiendo. Luego de 2 años, con tareas relativamente lejos de la acción, pide traslado a unidades de artillería en el frente. Obtiene varias medallas y es ascendido. En el verano de 1918, completa la versión final del Tractatus. Así es, esta obra se consumó en la guerra y se puede decir que es casi una obra de trinchera. Tampoco nos tenemos que imaginar que lo escribía mientras se estaban tiroteando de un lado y del otro. Estuvo realmente frente a la muerte, distanciado y al mismo tiempo entregado a los avatares de la historia. Al final de la guerra, Wittgenstein y Russell estaban en prisión. El primero, como integrante del ejército austriaco, había sido tomado prisionero por los italianos y el segundo había sido condenado en Inglaterra por su pacifismo militante. En agosto de 1919, Wittgenstein fue liberado del cautiverio y regresó a Viena con su familia. En septiembre comenzó a cursar el magisterio. Quería ser maestro de escuela. Pensaba que su labor filosófica había concluido. En el prefacio de 1918 al Tractatus escribió: «Por lo tanto, creo que he encontrado, en todos los puntos esenciales, la solución final de los problemas». Y años más tarde le dijo a un amigo que nadie podía trabajar en la filosofía durante más de 5 o 10 años y que su libro había tomado 7, ya que fue escrito entre 1911 y 1918. Después de varios rechazos, de sentirse incomprendido y de pensar seriamente en el suicidio, el Tractatus fue publicado en su idioma original, alemán, en los Anales de Filosofía Natural en 1921. Al año siguiente fue publicado en Inglaterra con el título en latín que todos conocemos. El único libro publicado de Wittgenstein en vida no es un hueso fácil de roer. Él mismo era reacio a explicar o aclarar el contenido del críptico texto.
Era honesto con la forma en que le llegaban las intuiciones y las palabras. Pensaba que ofrecer sus ideas en una línea argumentativa sostenida, fundándolas con argumentos claros y detallados, sería estropear su belleza, como le dijo a Russell en 1913. Se quejaba de que sus propios mentores, Russell y Frege, no lo habían entendido. A modo de ejemplo, John Keynes, uno de los pocos amigos de Wittgenstein y uno de los economistas más influyentes del siglo XX, le escribió en una carta acerca del Tractatus: «Todavía no sé qué decir de tu libro, solo que estoy seguro de que se trata de una obra de extraordinaria importancia y genio. Acertada o errónea, domina todas las discusiones fundamentales de Cambridge desde que se escribió. Si filósofos y lógicos no llegaron a comprender el libro, ¿qué podemos hacer aquí más que presentarlo e intentar dilucidar algunas ideas con ayuda, por supuesto, de estudiosos de la obra?» Vamos al prólogo. En la primera oración nos advierte al respecto que solo entenderán el libro quienes ya hayan pensado sus contenidos o al menos hayan pensado algo parecido. Es una autorreferencia. Como contraste, en Schopenhauer, en el prólogo del mundo como voluntad y representación, nos avisa que para comprenderlo mejor, el lector debe haber leído previamente a Kant, Platón y las Upanishads de la filosofía hindú. Wittgenstein ni siquiera coloca fuentes. No le importa que sus pensamientos hayan sido formulados antes por otros autores. Y lo afirma él mismo esto. Nos dice el autor que el eje del libro es que el planteamiento de los problemas filosóficos descansa en la incomprensión de la lógica de nuestro lenguaje. ¿Cabría acaso resumir el sentido entero del libro en las palabras? Lo que siquiera puede ser dicho claramente, y de lo que no se puede hablar hay que callar. El esfuerzo de Wittgenstein estará dirigido entonces a establecer el límite de lo que siquiera puede ser dicho. El Tractatus es una obra corta y se presenta de forma singular. Contiene 7 proposiciones principales numeradas con sus respectivas observaciones y observaciones de observaciones. Como podemos ver en estos ejemplos, donde 3.2 es una observación de 3, 3.201 es una observación cercana a 3.2, 3.21 una observación de 3.2 y 3.221 una observación de 3.22. Las 7 proposiciones principales son: esta última proposición es la única, lógicamente, que no tiene observaciones. Después del 7º aforismo, el silencio. A no desesperarse, vamos a realizar algunas breves puntuaciones. El mundo es todo lo que es el caso. También aparece traducido como el mundo es todo lo que acaece, o sea, todo lo que ocurre. Es sencillo, integremos en esta definición el segundo aforismo principal. Lo que es el caso, los hechos, es el darse efectivo de estados de las cosas. Mundo, hechos y cosas. Sumemos 2 observaciones más. Un guiso de lentejas, como ejemplo, no es simplemente un conjunto o lista de ingredientes, sino una particular articulación de esos ingredientes.
Lo que determina el sabor, la textura, la imagen del guiso, la imagen final del guiso, es la calidad y cantidad exacta de los ingredientes, el orden y forma en que se cocinaron, el tiempo que estuvieron en el fuego, etc. De la misma forma, el mundo no es un conjunto o la suma de montañas, ríos, personas, animales, trenes y ciudades. Lo importante es cómo se relacionan esas cosas. Los objetos se combinan en estados de cosas como los eslabones de una cadena. El modo como están conectados es la estructura del estado de cosas. Las cosas no aparecen o existen sino en hechos, en conexión unas con otras, en un particular estado de cosas. Cuando un particular estado de cosas se realiza, se convierte en hecho. Estamos ante un mundo relacional, no estático. El objeto es lo fijo, persistente. La configuración es lo cambiante, inestable. La lenteja permanece igual, pero hay múltiples recetas o posibilidades. También sería posible hacer, si uno quisiera, un muro con bolsas de lentejas crudas. Sería una posibilidad de estado de cosas, pero que afortunadamente no se convierte en hecho. Sigamos. A fines de 1914, en el Frente Oriental, Wittgenstein leyó en una revista que en París habían hecho la maqueta de un accidente de autos para resolver un juicio. El modelo a escala representaba el accidente debido a la correspondencia entre las partes del modelo: casas, calles, autos, gente y las cosas reales. De la misma forma, pensó, uno podía decir que una proposición servía como modelo o figura de un estado de cosas, en virtud de la correspondencia similar entre sus partes y el mundo. La figura representa lo figurado. La manera en que se combinan las partes de la proposición, la estructura de la proposición, representa una combinación posible de elementos de la realidad, un estado de cosas posible. Nos hacemos figuras de los hechos. La figura es un modelo de la realidad. Los elementos de la figura hacen en ella las veces de los objetos. La figura consiste en que sus elementos se interrelacionan de un modo y manera determinados. La figura es un hecho. La figura está enlazada así con la realidad, llega hasta ella. El lenguaje es una figura o modelo de la realidad. Estructuralmente, lenguaje y mundo son análogos y muestran una construcción lógica común. Esa forma lógica común es la que posibilita que uno figure al otro. Luego, la figura lógica de los hechos es el pensamiento. Un estado de cosas es pensable, quiere decir, podemos hacernos una figura de él. La totalidad de los pensamientos verdaderos es una figura del mundo. El pensamiento es la proposición con sentido. La totalidad de las proposiciones es el lenguaje. De allí que considere la filosofía como una práctica, no como un conjunto de conceptos y tesis. La mayor parte de las proposiciones e interrogantes que se han escrito sobre cuestiones filosóficas no son falsas, sino absurdas. De ahí que no podamos dar respuesta en absoluto a interrogantes de este tipo, sino solo constatar su condición de absurdos. La mayor parte de los interrogantes y proposiciones de los filósofos estriban en nuestra falta de comprensión de nuestra lógica lingüística. Toda filosofía es crítica lingüística. El objetivo de la filosofía es la clarificación lógica de los pensamientos. La filosofía no es una doctrina, sino una actividad. Saltemos ahora al final del capítulo 5. Aquí se produce gradualmente la transición de un denso e inextricable, para mí por supuesto, análisis lógico a una visión que deriva en lo místico. Los límites
de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Lo que no podemos pensar, no lo podemos pensar. Así pues, tampoco podemos decir lo que no podemos pensar. Esta observación ofrece la clave para resolver la cuestión de en qué medida es el solicismo una verdad. Del latín solus ipse, traducible al español de forma aproximada como solamente yo existo. Una definición rápida de Wikipedia. Por solicismo se entiende la teoría filosófica que postula que la realidad externa solo es comprensible a través del yo, ya que éste es la única realidad tangible, así como la imposibilidad de conocer la realidad objetiva, en caso de que ésta fuera real, de manera consistente. En rigor, lo que el solicismo entiende es plenamente correcto, solo que eso no se puede decir, sino que se muestra. Que el mundo es mi mundo se muestra en que los límites del lenguaje que solo yo entiendo, significan los límites de mi mundo. El mundo y la vida son una y la misma cosa. Yo soy mi mundo, el microcosmos. Existe, pues, realmente un sentido en el que en filosofía puede tratarse no psicológicamente del yo. El yo entra en la filosofía por el hecho de que el mundo es mi mundo. El yo filosófico no es el hombre, ni el cuerpo humano, ni el alma humana, de la que trata la psicología, sino el sujeto metafísico, el límite, no una parte del mundo. Las proposiciones lógicas describen el armazón del mundo, o más bien lo representan. No tratan de nada. Presuponen que los nombres tienen significado y las proposiciones elementales sentido, y esta es su conexión con el mundo. La lógica no es una teoría, sino una figura especular del mundo. La lógica es trascendental. Y la lógica no es lo único trascendental. El sentido del mundo tiene que residir fuera de él. Si hay un valor que tenga valor, tiene que residir fuera de todo suceder y ser así, porque todo suceder y ser así son casuales. Por eso tampoco puede haber proposiciones éticas. Las proposiciones no pueden expresar nada más alto. Está claro que la ética no resulta expresable. La ética es trascendental. Ética y estética son una y la misma cosa. En sus cuadernos de notas, Wittgenstein adopta la frase latina utilizada por Spinoza, sub specie aeternitatis, o sea, bajo la apariencia de eternidad, para dar cuenta de una visión tanto ética como estética. La obra de arte es el objeto visto sub specie aeternitatis, y una vida honesta es el mundo visto sub specie aeternitatis. Esta es la relación entre arte y ética. Normalmente vemos los objetos como si estuviéramos inmersos en ellos. La perspectiva sub specie aeternitatis los ve desde el exterior, de tal modo que tiene a la totalidad del mundo como fondo. Luego, siguiendo con el Tractatus, dice que la ética nada tiene que ver con el premio y el castigo en sentido ordinario. En todo caso, no serían a futuro las consecuencias, sino que premio y castigo, dice Wittgenstein, han de residir en la acción misma. Y ahora dejemos decir y mostrar a nuestro filósofo. La muerte no es un acontecimiento de la vida, no se vive la muerte. Si por eternidad se entiende no una duración temporal infinita, sino intemporalidad, entonces vive eternamente quien vive en el presente.
Nuestra vida es tan infinita como ilimitado nuestro campo visual. La solución del enigma de la vida en el espacio y el tiempo reside fuera del espacio y del tiempo. No cómo sea el mundo es lo místico, sino que sea. Respecto a una respuesta que no puede expresarse, tampoco cabe expresar la pregunta. El enigma no existe. Si una pregunta puede siquiera formularse, también puede responderse. Sentimos que aun cuando todas las posibles cuestiones científicas hayan recibido respuesta, nuestros problemas vitales todavía no se han rozado en lo más mínimo. Por supuesto que entonces ya no queda pregunta alguna, y esto es precisamente la respuesta. La solución del problema de la vida se nota en la desaparición de ese problema. ¿No es esta la razón por la que personas que tras largas dudas llegaron a ver claro el sentido de la vida no pudieran decir entonces en qué consistía tal sentido? Lo inexpresable ciertamente existe, se muestra, es lo místico. Mis proposiciones esclarecen porque quien me entiende las reconoce al final como absurdas, cuando a través de ellas, sobre ellas, ha salido fuera de ellas. Tiene, por así decirlo, que arrojar la escalera después de haber subido por ella. Tiene que superar estas proposiciones, entonces ve correctamente el mundo. De lo que no se puede hablar, hay que callar. Puro silencio. Es el terreno de la completa paz mental. El lenguaje se agotó. La respuesta que surge cuando cesó la pregunta. Lo inefable se intuye y se siente. Es el reino de lo oculto, de lo místico. En este reino no hay cosas ni hechos, no hay nada de donde asirse, no hay significado ni significante, no hay palabras ni figuras, no hay sujeto ni objeto. Es vivencia pura. Y mejor me callo. Y llegamos al final. Espero que los haya inspirado a abordar ustedes por su cuenta la lectura de la obra de Wittgenstein o al menos alguna de sus biografías, que son muy interesantes. En los próximos meses tengo la idea de realizar 2 videos relacionando el Tractatus con la filosofía de la India y con el budismo. Pero si quieren ir viendo algo, en el canal subimos hace un año un video sobre la cabaña de Wittgenstein, este lugar en Noruega, donde él se aislaba para pensar en el medio de la naturaleza. Si les gustó el video, como siempre, me gustaría que lo compartan, que me dejen comentarios, que se suscriban al canal, por supuesto, que activen las notificaciones, etcétera, etcétera. En el próximo programa veremos un video que se titula La cabaña de Heidegger. Ahora no queda más que callar. Paz a todos los seres.